Carrera de Ingeniería Automotriz. Proyecto. Pronóstico de consumo de combustible de grupos motogeneradores empleado en una red neuronal. Resumen. Pronosticar el consumo específico del combustible a corto plazo. Brinda la posibilidad de los técnicos y operarios que trabajan en un emplazamiento de establecer un plan para el ahorro del mismo y una mejor planificación del abastecimiento. En el trabajo se presenta un instrumento computacional que permite pronosticar el consumo de combustible de los grupos motogeneradores, así partiendo de las condiciones del combustible diésel y de las generaciones previstas. En esta parte se desarrollan tres redes neuronales con, con el supervisado tipo backpropagation y la estructura de 5 neuronas con la capa de entrada, 20 en la intermedia y 5 en la salida. Introducción. Establecer un plan para el ahorro del combustible en medio de la situación económica que pasa el país es uno de los objetivos principales del proyecto. Asimismo, según Roberto, dicha predicción ayudaría a reducir el agotamiento de las reservas petroleras. Es importante el control de la utilización del combustible diésel en cada desplazamiento con la finalidad de pronosticar con exactitud el consumo de combustible. Para realizar una adecuada predicción del combustible, se debe tener en cuenta los factores que pueden influir, tales como las características del combustible y la potencia generada. La potencia generada va a depender de lo que demande la red en un momento determinado, para cubrir las necesidades de los consumidores. De acuerdo con este proceso de combustión, es el aspecto más importante de un motor de combustión interna. Por ello es importante simular el comportamiento global de un motor diésel. Herramientas y métodos. La definición de un modelo de red neuronal incluye la determinación del modelo que se va a utilizar, la organización que se le dará al conjunto de neuronas y el algoritmo de aprendizaje. En un sistema de redes neuronales, los nodos se conectan por medio de la sinapsis. Esta estructura de conexión determina el comportamiento de la red, como se observa en la figura 1. Las conexiones sinápticas son direccionales, es decir, la información solamente puede propagarse en un único sentido. Las arquitecturas más empleadas son el preceptor multicapa con aprendizaje por retropropagación de errores, como el caso de la red de aprendizaje supervisado o algunas de sus variantes. Es correcto referirse a esta red como BP. Métodos. Para saber de manera precisa el consumo de combustible en un vehículo, se debe tomar en cuenta el sistema de inyección del mismo, ya que en ciertas ocasiones el sensor de temperatura falla, es decir, si la temperatura del auto es más elevada de lo normal, se causa más desgaste. Es por esto que se aplican las redes neuronales para el análisis del consumo de combustible y su post-aplicación de arreglo. En la figura 2.5 se puede observar cómo es un sensor de temperatura. En la siguiente tabla veremos el resultado de entrenamiento y error de generación en un vehículo. Levantamiento de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Requerimientos funcionales. Son los que generan datos, atributos, variables, características y propiedades. Y funciones, servicios, métodos, operaciones. Datos y funciones. Velocidad, vehículo, evaluar velocidad. Velocidad objetivo, fijar velocidad objetivo. Diferencia combustible, determinar diferencia combustible. Consumo gasolina, calcular consumo gasolina. Tanque combustible, verificar tanque combustible. Tanque integral, verificar tanque integral. Tanque combustible, ordenar tanque combustible. Tanque integral, ordenar tanque integral. Análisis de datos y servicios. Tareas, propiedades, servicios. Control tanque combustible, resultado tanque combustible. Controlar combustible. Control tanque integral, resultado tanque integral. Controlar integral.
Cálculo temperatura, conversión, energía. Calcular energía. Distribución, resultados, tanque auto. Medir combustible. A continuación tenemos el pseudocódigo, en el cual está implementado en el lenguaje C++. Tenemos el entero, el void, el escribir, el cual nos va a dar la función de evaluar, fijar, deducir, verificar, controlar, cifrar y el void de seleccionar. Como consiguiente tenemos la entrada, que es bienvenidos al proyecto de pronósticos del consumo de combustible de grupos motogeneradores de una red neuronal. Tenemos el gasto inicial de un vehículo, con lo que se toma en cuenta en esta medición. En este caso estamos haciéndolo en litros, que es un total de combustible. En la siguiente tenemos un salto de línea en el cual vamos a ingresar la velocidad del objetivo que se desea. Y así sucesivamente se van poniendo los datos para poder calcular dicho procedimiento. Después continuamos con un salto de línea y ponemos si deseamos ingresar la muestra de cálculo de combustible, sí o no. A continuación tenemos el fin del proceso del cálculo de muestras de combustible, el cual en el que podemos ver para seleccionar qué método de cálculo se debe usar. En este caso estamos utilizando solo dos casos, y que en el lenguaje C++ sería el switch, donde podemos ver los resultados de la gasolina y controlar los resultados de la gasolina. Así, entonces, dándose todo el pseudocódigo, podemos calcular y ver los objetivos de dicho programa. Y como consiguiente, vemos dónde se puede controlar, verificar. Y para finalizar, tenemos donde calculamos la temperatura alcanzada de dicho objetivo. Así alcanzando un combustible de dicho valor, considerando cuál fue su valor inicial. Para continuar, tenemos la implementación en el algoritmo, en el programa DEVSE, en el cual utilizamos las tres bibliotecas. Es Studio.h, es delete.h y mat.h, el cual estas bibliotecas nos ayudarán a resolver dicho problema de calcular, verificar o evaluar el consumo de combustible del auto que estaremos calculando. El float en el lenguaje C++ significa decimal. El int entero, print, escribir. Tenemos el while, que es mientras. Y a continuación vemos los casos, que es el switch, donde podemos implementar el caso 1, el caso 2, y asimismo nos muestra cómo se va a imprimir. Tenemos la verificación de cada tanque consultado y cómo se controla y cómo salen sus diferentes cifras. Esto lo podemos apreciar en la ejecución. Hicimos su respectiva compilación del algoritmo y nuestros errores son ceros, los barnis ceros, y todo está, esto quiere decir que todo está correctamente bien del diferente algoritmo. A continuación tenemos la ejecución y las pruebas del algoritmo. En esta ejecución vemos el mensaje de bienvenida que nos da el programa, que es bienvenidos al proyecto del pronóstico del consumo de combustibles. Aquí nos pregunta, el gasto inicial del vehículo con la que se toma en cuenta es 50 litros en el que estamos trabajando de dicho vehículo. Para ingresar la velocidad del objetivo que desea, debemos digitar nosotros el número que deseamos. En este caso pusimos 20. La diferencia de la velocidad es de 30. Aquí nos va a imprimir el siguiente caso, que qué método de cálculo se desea usar. Como consiguiente tenemos el caso 1, que es del tanque de combustible, y el otro diferente combustible.
el caso 2. Ahí nos imprime el valor de la diferencia del combustible, que en este caso salió 30, y la cifra convertida en porciones de gasolina es de 15,29 temperaturas. El valor alcanzado al combustible es de 20,55 litros, considerando que el valor inicial fue de 20 litros y muestra un error de menos 0,55. Entonces el programa me va a imprimir si deseamos ingresar otra muestra de cálculo de combustible y en este caso vamos a ponerle que sí. Entonces nos pregunta, el gasto inicial del vehículo con la que se toma en cuenta es 20,55 litros. Este sería el otro valor ya calculando todo el, el error que hay en dicho proceso. Al ingresar la velocidad del objeto que deseamos, pusimos 48, el cual nos da la diferencia de la velocidad, que es un 27,45. Aquí nos va a imprimir que qué método de cálculo desea usar. Sería el caso 1 o el caso 2, el que nosotros queramos. Entonces, en este caso, nosotros pusimos el 2, porque con el 1 ya probamos. Entonces, nos imprime el valor de diferencia del combustible es 27,45. Y la cifra convertida de porciones de gasolina es de 15,29 temperaturas. Esto sale con un margen de error de 0,62. Y para finalizar, el programa nos dice, ¿desea ingresar otra muestra de cálculo de combustible? Sí o no. Como ya hemos hecho los dos casos, en este caso pusimos no. Entonces, el programa nos va a imprimir el fin del proceso de cálculo de muestras de combustible. A continuación tenemos las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones. Hemos identificado que la correcta implementación de tareas, proporciones y servicios permiten obtener resultados positivos al momento de realizar un trabajo en lenguaje C++. Por otro lado, con referencia al tema tratado en el proyecto, se incluye que el consumo de combustible en un vehículo depende no solo del tipo de gasolina que se usa, sino también por el cuidado del mismo y la aplicación de redes neuronales. Como recomendaciones, se debe mejorar la aplicación del pseudocódigo como algoritmo para su mejor desarrollo y comprensión al momento de obtener los resultados, y ampliar los conocimientos más de los que se han adquirido a lo largo del semestre, para así en futuros proyectos poner en práctica lo aprendido. Docente de la Cátedra Fundamentos de Programación, ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz.